Bienvenidos a una nueva edición de los Agile Talks. Yo soy Oscar Vidal, líder de experiencia de AgileWise, y con esta iniciativa buscamos compartir conversatorios y charlas online sobre agilidad, innovación y transformación digital. Vamos a tener estos eventos hasta el 3 de abril a las 7 de la noche previa inscripción, así que los invito a acompañarnos y seguirnos en las redes sociales que aparecen en el chat. El tema de hoy es sobre gestión de cambio. ¿Existen formas de generar realmente el cambio? Para resolver esta gran pregunta nos acompaña nuestra speaker de hoy, Cynthia Reed, docente de la UTP y la UPN, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal? Bien, Oscar, ¿cómo estás? Todo bien, qué gusto tenerte esta noche. Y antes de comenzar, solo para indicarles que pueden dejar sus preguntas en la sección llamada Preguntas y Respuestas, que se ubica en la parte inferior de sus pantallas. Mencionarles también que pueden dejar sus preguntas en el chat, solo que estaremos dando prioridad a la sección de Preguntas y Respuestas ya mencionada. Ahora sí, daremos inicio a esta charla. Que lo disfruten y bienvenidos a la experiencia AgileWise. Son todos tuyos. Gracias, Oscar. Bienvenidos todos. Bueno, el día de hoy, como ya les mencionó Oscar, voy a hablar sobre gestión del cambio. Más que hablar, quiero como que una interrelación, preguntas y respuestas, así que pueden usar el chat general para poder intercambiar opiniones, ideas. A ver, como ya lo mencionó Oscar, soy Cynthia Reed, soy psicóloga de la Universidad Nacional Federico Villarreal, soy PMP, que es el Project Management Professional, además que cuento con una maestría en desarrollo organizacional, y bueno, soy apasionada por el tema de gestión humana, tengo más de 13 años de experiencia en temas de gestión del talento, específicamente en atracción del talento, desarrollo, capacitación en diferentes tipos de industrias. Así que yo el día de hoy les vengo a compartir experiencia. A ver, aquí les traigo un caso verídico, algo que me pasó en una organización. ¿Me escuchan bien? Sí, todo perfecto. Sí, Bien. todos te escuchan bien. Listo, gracias, Oscar. Ese es un caso que me ocurrió hace, como dicen, ahí ponen la fecha, 2014, hace 6 años. Es una empresa que decidió vender la parte de Perú. Es una empresa multinacional y en un diario salió que esta empresa decidió irse del país y empezó a deshacerse de su personal. La empresa tal, eje del primer paradigma de la corrupción, ya echó a más de la mitad y planea terminar de despedir a la totalidad con los despidos en diciembre. En fin, ¿qué pasaría si tú llegas a tu organización, abres el diario y encuentras ese tipo de noticia? ¿Qué pasaría en esa situación? ¿Qué sentirían ustedes? Incertidumbre, dicen por ahí. Zozobra. Incertidumbre, zozobra, estoy Un apuntando, shock. incertidumbre, zozobra, shock, ¿qué más? Buscar otro trabajo, dicen. Buscar otro trabajo. ¿Alguna Sorpresa. respuesta más? Sorpresa. Sorpresa, Pena. pena, ¿no? Pena. Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las emociones, todos los pensamientos, todas las acciones habidas y por haber. Bueno, les comento un poco. ¿Saben cuántas personas, a ver, voy a mover acá la pantalla, cuántos procesos de gestión del cambio han fracasado en una compañía? Lancen una cifra, por favor. 10 comentan.
10%. ¿Quién da 95. más? ¿Quién da menos? 95. 60, 50, 80. 60, 50, 80. Está entre 60 y 80. Entre Varias 60 respuestas. 60 y 80. Bueno, no están tan lejos, ¿ah? A ver, 75% de los procesos de gestión del cambio fracasan en una organización. Eso según la consultora internacional Tower Watson. ¿Saben cuántos gerentes seniors, estamos hablando de, bueno, los gerentes, los altos gerentes, están informados sobre el cambio? ¿Sienten que están informados sobre un proceso de cambio? Más o menos. ¿Cuántos gerentes creen que están informados en un proceso de cambio? ¿40, Bueno, le doy 65? 65. 30. 68% piensan que están informados. Los gerentes medios que sienten que están informados, 53%, y jefes y supervisores que están enterados, informados, comunicados sobre la gestión del cambio, un 40%. Aquí hay una frase que me gusta mucho de Peter Change que dice: la gente no se resiste al cambio, se resisten a ser cambiados. ¿Y a qué se debe todo esto? ¿A qué se debe que hay 75% de fracaso cuando una empresa quiere implementar una gestión del cambio? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los factores? Bueno, uno de los factores, para empezar, el cambio ocurre cada instante, cada segundo y cada día. Y esto lo hemos visto y lo estamos viviendo con el impacto del coronavirus, ¿no? Ese es un cambio fortuito, bueno, ya se veía venir, nos parecía que estaba lejos, pero ya nos toca, ¿no? Entonces, esa es una parte que nos está impactando actualmente y está impactando en todos nuestros entornos. Las industrias ahora, ¿cómo están las industrias? Las industrias anteriormente eran tradicionales, eran de corte burocrático, eran jerárquicas, entregan valor, son muy rápidas, son innovadoras o ágiles. Bueno, al menos eso es lo que se espera, ¿no? Depende del tipo de compañía. Cuando hay un momento de megacambios o cambios en general, ¿qué pasa con esta persona? Existe una serie de incertidumbre, ¿no? ¿A dónde voy? Está la parte de la tecnología, tengo que aprender una nueva herramienta, hay una parte de incertidumbre, como lo dijeron en el inicio, ¿no? Del caso, incertidumbre, que afectan nuestra seguridad, nuestra autoestima, inclusive, porque tenemos también que aprender nuevas cosas, tener que intercambiar opiniones o colaborar o interrelacionarnos con diferentes grupos, con diferentes personas, con diferentes idiomas, género, cultura, en fin. Aquí les muestro un poquito de teoría. John Kotter, que en el año 47, fíjense cuánto tiempo ha pasado, más de 60 años, y todavía se sigue empleando esta teoría del modelo de gestión del cambio. Tenemos que la organización crea un sentido de urgencia, construye equipos, tienen una visión clara, además que hay otras etapas de comunicación donde la empresa se alista de comunicar a la compañía, hace cosas que permiten remover barreras,
luego crear un ambiente, que es en la etapa 6, un ambiente con metas claras, supuestamente a corto plazo y celebrarlos. Luego hay un tema de motivación al colaborador, donde les dicen no te detengas, continúa, y finalmente se instaura el cambio. Y yo les pregunto, ¿y es así? ¿Es así el cambio tan lineal? ¿Qué me pueden decir a todo eso? ¿Así les ha pasado tan lineal, que es primero crear una situación de urgencia y luego, ¡pum!, pasas por todas esas etapas y luego de pronto cambias conductas y se instaura el cambio? Hay varios que comentan que no, otros que el cambio es espiralado, otros que hay Ajá. mucha resistencia y que, al final eso sería en el estado ideal, pero que igual que el aprendizaje en las organizaciones, no es así, otros que es cuesta arriba, y si es basado por disciplina, ya que llega a la conciencia por algún hecho, pero que siempre van a haber obstáculos, improvisos. Así es, así es. Y además de eso, esta teoría está muy basada en un entorno grupal. Pero ¿qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con las personas? Las personas, según Claver-Gross, esa es otra teoría del año 70, imagínense, donde dice que las personas pasan por una etapa de negación, resistencia, exploración y aceptación del cambio. Ahora yo les pregunto, cuando nos ha tocado ese tema de tener que cambiar algún tipo de conducta, haciendo home office, por ejemplo, unas personas que ya han venido haciendo esta modalidad de trabajo, pero otras que es algo nuevo, han pasado por esa curva de cambio. Nuevamente, así de lineal fue. De pronto, ¿qué dicen ustedes? Preguntan cuáles son las limitantes que no le permiten salir de la zona de confort. Las limitantes son muchas, entre ellas es el miedo, ¿no? El miedo cuando tú, en la parte de psicología hablamos de las necesidades de Maslow. Cuando tú a las personas juegas con su seguridad física, en este caso específicamente lo que nos ha tocado cercano, el tema de salud, hay una limitante y una barrera, ¿no? O cuando tienes miedo de perder tu empleo también, que es un factor de seguridad, ¿cierto? Entonces ese es un factor limitante en el ser humano, ahí estamos hablando de ser humano. Y hay también barreras o miedos organizacionales, ¿no? Y eso es un tema que lo voy a explicar al detalle más adelante. Pero esa es la curva que nos plantea Rose acerca de cuando una persona se ve ante una situación nueva, una situación de cambio inesperada, ojo, porque hay dos situaciones de cambio, unas situaciones de cambio cuando tú lo haces de manera voluntaria o cuando lo haces de manera involuntaria. En este caso es cuando pasas una situación involuntaria, una situación que no lo esperabas. Pasas por una negación, resistencia, exploración y aceptación, pero como todo, no es tan lineal. No es que las personas necesariamente pasan por todas esas etapas. Recuerden de la individualidad, cada persona es distinta. Ahora vamos a hablar sobre el modelo de Everett-Rogers. Aquí Everett-Rogers no se enfoca en las personas, sino se enfoca en las personas de manera grupal, es decir, hablan de los early adopters, que son las personas que son propensos o los propensos a la innovación, al cambio, que son las personas que tienes que identificar dentro de la organización
cuando quieres implantar algo nuevo, por ejemplo, una nueva metodología, implantar una nueva plataforma. Entonces, ahí donde tienes que identificar cuáles son tus early adopters dentro de la organización. Luego tenemos las personas que son pragmáticas, que están entre sí, pero no, están entre esa mitad, ¿no? Luego las personas que son más conservadoras y las que te dicen, no, ¿para qué es ese cambio? Son las personas las más negativas dentro de tu equipo. Entonces, este modelo te suele decir de que esa es la proporción de gente que puede haber en una organización, lo que se espera, pero ojo, no necesariamente es así. Y a todo esto, ¿qué cosa es el cambio? ¿Qué cosa es el cambio? El cambio es la disposición, para mí, todo lo que he ido pasando con mis experiencias, con mis aprendizajes, es la disposición, yo diría, continua para aprender y para convivir permanentemente con nuevas situaciones. Nosotros, como seres humanos, estamos acostumbrados a vivir en una rutina y nos cuesta movernos de nuestro status quo. ¿Y por qué nos cuesta eso? Ahí vamos a hablar un poco de neurociencia, que es el cerebro, ¿no? El cerebro es el culpable por el cual nosotros nos resistimos a estos cambios. A ver, ¿tienen ustedes alguna situación en mente? Qué pena que no está el micrófono para compartir las experiencias así de manera real, pero si lo pueden colocar una situación en mente, bueno, en todo caso, dejémoslo en la mente de cada uno que están dentro de sus casas. A ver, ¿eso qué cosa es? ¿Eso qué cosa es? Es una situación de miedo, ¿no? Una garra, algo nuevo, algo inesperado, algo que nos... Recuerden los mensajes. Recuerden el mensaje que les mostré anteriormente, al principio, de la empresa donde trabajé, que no quiero comentar el nombre, que cuando yo me senté, yo estando en el área de recursos humanos, lo primero que abro es el intranet y las noticias y encuentras ese tipo de mensajes, ¿no? Dentro de un diario, diciendo que la empresa va a despedir gente, que la empresa se va a vender, etcétera, etcétera. Entonces, acá hay dos tipos de mensajes. El mensaje que desinforma y el mensaje que malinforma. ¿Y en cuál se diferencia? En la intención. El que desinforma lo hace con una intención maquiavélica o con una mala intención creando rumor. Y el malinformado es una información que es parcializada. No se sabe cuál es la intención en realidad, pero los dos causan rumores. Yo recuerdo, en base a la experiencia que les conté anteriormente con ese screenshot de ese diario, que cuando yo me fui a pasear por las operaciones, empezaron los rumores y a decirme, señorita Cintia, ¿es verdad que nos nos van a liquidar y nos van a pasar a esta planilla y que vamos a trabajar en tal empresa y esa empresa nos va a explotar? Y ya empezaron los rumores, empezaron los pensamientos de las personas, los miedos frente a esta situación. Y eran personas que estaban trabajando 10 años o 15 años en esta organización. O sea, ustedes se imaginan lo que estarían pensando, y personas con familia, personas
con un mundo distinto. Cada persona es un mundo. Aquí estamos hablando del miedo. El miedo son las creencias irracionales. No existe tangiblemente la situación, pero nosotros nos imaginamos cosas, ¿no? Cosas a lo que puede ocurrir o lo que no puede ocurrir quizás. Es miedo a lo inesperado. Como ya les comenté, el cerebro. El cerebro, los pensamientos nos dicen, perderé mi puesto de trabajo, lo que los colaboradores me decían, Cintia, voy a perder mi trabajo, avísame con tiempo, por favor, para ir buscando otra empresa donde ir. Tendré que aprender todo de nuevo. Eso me pasó en una empresa donde estaban cambiando de ERP, del SAP al Dynamics, y un líder, yo diría un buen líder, se tomó el tiempo para preparar a una persona que iba a perder su trabajo, o sea, no que iba a perder, sino que iba a desaparecer su posición, pero la persona no quiso aprender sobre esa nueva ERP, porque la persona dijo, me dijo, pero Cintia, yo estuve con este ERP 8 años, otra vez aprender, o sea, la persona muy resistente a ese nuevo aprendizaje. Seguro alguien más joven me reemplazará, ¿no? Esos son los pensamientos más recurrentes cuando se instala un cambio dentro de una organización. Como lo veníamos haciendo, estaba bien, o sea, ¿para qué me cambias el proceso? Me pasó cuando se cambió de jefe, de líder, y se cambiaron algunos procedimientos, y entonces los colaboradores me decían, una colaboradora, pero este proceso ya lo veníamos haciendo hace 15 años y ha funcionado bastante bien. Ahora ha venido esta líder a cambiarnos todo. Entonces, ¿por qué? Porque eso los iba a hacer trabajar un poco más en cambiar todo, y además el miedo a perder su puesto de trabajo, porque al aligerar el proceso y hacerlo más flexible, entonces, o menos rígido, eso iba a pasar que iban a necesitar menos gente. Entonces, hablando un poco más, poniendo sobre la mesa algunas cifras, el 27% de los empleados tienen temor de perder sus empleos por la inteligencia artificial. ¿Recuerdan que les dije que uno de los pensamientos más recurrentes cuando se instala un cambio dentro de las organizaciones, el temor a perder la seguridad, que es el empleo, lógicamente? Y el 72% de las personas esperan que la inteligencia artificial elimine más trabajos del que creen, del que crean. Esa es una encuesta de SNBC. Luego, miren lo que causa el miedo. El miedo causa estrés, depresión o ansiedad. En Inglaterra, en Gran Bretaña, el 15.4 millones de días laborados perdidos, imagínense, entre el año 2017 y el año 2018. Y nuevamente el cerebro, nuestro amigo el cerebro. El cerebro, ¿qué nos dice? Malas noticias son mejores que no tener ninguna noticia. ¿Y es cierto eso? Lo más cercano, ¿no? Malas noticias es mejor que no tener noticias. Ahora bien, dentro de lo que se pueda, dentro de mi experiencia, el mantener el cerebro ocupado, ¿no? El mantener en esta situación de incertidumbre,
es mantenernos con actividades, tener prioridades o tener un horario establecido de trabajo para el teletrabajo, o tener actividades extras de deporte en casa, etcétera, etcétera. Pero yendo al caso que les conté, ¿cómo se mantiene el cerebro ocupado? Pues con el área de recursos humanos se hizo un plan de trabajo con actividades como para hacer participar a los colaboradores y para que vea que la empresa está funcionando y sigue su curso, ¿no? Y darles actividades y también de cercanía con el líder, porque el líder es una parte súper importante dentro de esta etapa. El líder es una pieza fundamental y ahora con el cambio, que es el cambio es una situación muy emocional, entonces al ver una situación muy emocional, lo que tú necesitas es más cercanía de tus líderes, de las personas, cercanía virtual, ¿no? Al menos una llamada telefónica y también mantenerte ocupado con ciertas actividades, ¿no? Cortos recesos, visualizando las cosas positivas que ante esa situación pueda generar. Luego, el tema del aislarnos, no. El tema del aislarnos, eso es una situación que de pronto es muy, muy humana, ¿no? Muy de ser humano que prefieren aislarse, pero no. Es muy importante el tema de el mantener la conexión con las personas. Por eso les digo, el no aislarse, es importante la conexión social saludable y consciente. Y hay una parte del cerebro, hablando de neurociencia, que es la corteza cingulada anterior. Es una parte del cerebro que conecta la parte de la memoria, la parte de las emociones, y esto da respuesta a todas estas situaciones emocionales, sudoración, angustia, palpitación, todas las respuestas emocionales que genera el miedo, ¿no? Ante un cambio. Por eso que del cambio, es importante tener en cuenta que se despliegan y se desarrollan una serie de competencias. Ahorita nosotros estamos haciendo frente a una serie de competencias o desplegando una serie de competencias como, acá he resaltado cuáles son las competencias no más importantes, sino las que yo estoy viviendo en el día a día. Colaboración, flexibilidad cognitiva, inteligencia emocional, influencia, y aquí me faltó resaltar el tema de solución de problemas complejos y conocimientos tecnológicos. ¿Ustedes tienen alguna competencia que no esté ahí que, digamos, podría reforzar o podría ayudar a complementar esta lista de competencias? No sé si ustedes tienen alguna competencia que pueden ustedes, les puede parecer más importante en un proceso de transición, de cambio. No sé, si me pueden compartir algo. Me comentan que es comprensión, resiliencia, adaptabilidad, humildad, empatía. Empatía. Les comento que la parte de resiliencia y la parte de la empatía está dentro de la inteligencia emocional, ¿no? La inteligencia emocional es la parte del primero conocerte a ti mismo y también el desplegar las relaciones con otras personas. Entonces, la empatía es una característica que está dentro de la colaboración y que necesitas para tener inteligencia emocional indudablemente. Y el ser resiliente, claro que sí, ¿no? Imagínate navegar en la incertidumbre, en lo que qué va a pasar, qué va a pasar después del día 12, ¿no? Definitivamente las cosas en la parte organizacional van a ser distintas, ¿no? Hay un antes y un después
Entonces aquí se ha demostrado que las competencias son muy importantes para enfrentar este tipo de situaciones de cambio-crisis, ¿no? Es una situación de cambio-crisis porque es una situación inesperada, una situación fortuita. Entonces, ¿por qué las iniciativas de cambio no han tenido éxito? ¿Por qué creen ustedes que esas iniciativas, ya les comenté que el 75% de los planes de gestión de cambio en las organizaciones fallan? Fallan y siguen fallando, pero ¿por qué creen que son las causas o los factores que no permiten que tengan éxito estas iniciativas de cambio? Comenta la mayoría que es mala comunicación, Mala comunicación. falta de confianza, barreras, mala planificación. Falta de confianza. Falta de confianza diría de quién, de sí mismo, o la confianza o el empoderamiento a la persona que está liderando la gestión del cambio. No creen en el cambio, falta de involucramiento. Ah, involucramiento. Ok. Una mala planificación, pero todos coinciden en una mala comunicación, ¿no, Oscar? Sí, y siempre el tema de los bloqueos, las barreras, no generar sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia. Muy bien. Y también algo Miren, importante, sí, dicen el sentido de la urgencia, con respecto a a la coyuntura actual, ¿no? De varias compañías que se han sentido obligadas a adaptarse. claro, han salido, por ejemplo, memes donde dicen cuál es lo que ha empujado el cambio. Uno dice en el SEO y justamente sale el coronavirus, ¿no? Que han empujado para la transformación digital. Entonces, sí, o sea, tenemos que esperar situaciones de esta magnitud para implantar iniciativas de cambio. A ver, ¿cuáles son los factores más importantes que determinan el fracaso de las iniciativas de cambio? Aquí les muestro un cuadro que es del Economist Intelligence Unit, que es del año 2011. Es una encuesta hecha a 288 ejecutivos, donde te dicen que el 36% es por la ineficiente o la falta de claridad en la definición de las metas y del progreso de los objetivos al momento de implantar un cambio. O sea, lo que por ahí una persona nos dijo que es la mala planificación. Luego hablaron sobre la falta de compromiso, también hablaron del compromiso por los gerentes senior, la resistencia de los empleados, la pobre comunicación, una ineficiente estamos hablando del budget para hacer frente al cambio, pero el 36% te dice que es por una falta de claridad en la definición de las metas y los objetivos. O sea, ¿qué está pasando ahí, no? ¿Qué está pasando ahí? Muy, muy curioso. La mayoría de las personas que nos están escuchando, nos están viendo también, hablan de una mala comunicación. Bueno, en realidad está dentro de las más recurrentes, ¿no? Que es el 14%. Y el compromiso de los gerentes, que es el 17% que está relacionado con el tema de liderazgo. A ver, les voy a hablar sobre algunos elementos que participan en la gestión del cambio. Estamos hablando del sistema. El sistema, llámese cultura, los sesgos. A mí me encanta mucho hablar del tema del sesgo porque
yo soy psicóloga, como ya lo saben, y ahí se participa bastante esos temas dentro de los elementos del cambio, el liderazgo, la cultura que puede estar dentro del tema del sistema, y tienen otra opción de elementos que pueden participar en el cambio. ¿Tienen ustedes alguna otra opción, algún otro elemento que quizás no esté considerado aquí? Dinero, comentan. Dinero. Presupuesto. Claro, acá en el 3%, ¿no?, de ineficiente presupuesto, es el 3% en realidad de los factores por los cuales no fracasan las iniciativas de cambio. Dinero. ¿Qué más? ¿Hay algún elemento más que hayan comentado? Recursos. Recursos. Incentivos. Incentivos. Incentivos, estamos hablando del tema de motivación, ¿no? Motivación a las personas. Exacto. Ignorancia también. Ignorancia. Talento. Talento. Muy bien. A ver, ¿qué prácticas en tu organización están pidiendo? O sea, para ello, quiero que se hagan esa pregunta, no que me respondan en este momento, pero quiero que lo tengan ahí a la vista. ¿Qué prácticas en tu organización están impidiendo el cambio? ¿No? Al margen de esta situación que forzosamente a las organizaciones han empujado a cambiar muchos procedimientos, pero ¿qué prácticas en tu organización están impidiendo el cambio? ¿Qué está limitando a la gente a hacer lo que realmente quiere? Quizás hay personas que quieren hacer un cambio, pero ¿qué está limitando el hacerlo? ¿Dónde están las barreras para las nuevas ideas? A ver, yo les voy a dar luces donde se encuentran. Primero, ¿cómo identificar el sistema? El sistema se puede está relacionado con el tema de la cultura, pero hablar del sistema, vamos a hablar de dos cosas, estructura y procesos. ¿Cómo están qué es la parte visible, la parte formal en una organización? ¿Te has preguntado cómo está tu estructura? Si es una estructura horizontal, si es una estructura vertical, si es una estructura matricial. ¿Cómo está tu estructura? ¿Cómo están tus procesos? ¿Cómo están tus sistemas de incentivos que por ahí una persona lo mencionó? La parte formalizada. Ahora, vayamos más abajo. Este es un iceberg, ¿no? Este es un iceberg. Eso es lo visible. Y en la parte, en la profundidad, ¿cómo estamos? A veces se dicen o proponen, ¿no? Por un tema de moda, porque la competencia lo está haciendo. Tenemos que implementar esto, tenemos que implantar un nuevo sistema, pero hemos profundizado más lo que hay abajo de este iceberg. ¿Cuáles son las creencias compartidas? ¿Cuáles son las coherencias que hay dentro de las conductas dentro de la organización? ¿Hay un liderazgo que te va a apoyar en este proceso? Porque, ojo, si bien hay un tema que tú puedes estar liderando el cambio, pero el cambio lo hacen las personas, pero es un conjunto de personas, no es que tú vas a estar yendo contra la corriente. Entonces, es muy importante eso, que se haga toda una identificación, un diagnóstico a todos los factores que componen el sistema, ¿no? El sistema formal, que estamos hablando de su estructura y procesos, y la parte profunda, que ya estamos hablando de cultura, ¿no? La cultura son los valores compartidos, más allá de lo que se pone en la pared, ¿no? En una pared vemos a una empresa y vemos cuáles son los valores de una compañía.
responsabilidad, respeto, colaboración, pero en realidad hay una coherencia con todo eso. O sea, hemos identificado todo eso antes de querer implantar algún cambio específico en algo. Es muy importante que ustedes revisen el estado o el nivel de madurez de una organización. Hay una encuesta o hay un modelo, más allá de encuesta es un modelo que se llama el CMMI, donde identifica en qué nivel de madurez se encuentra la organización. Estamos hablando de un nivel 1, que es inicial, donde hay un pobre control y es una empresa reactiva. Estamos hablando de un nivel 2, donde hay pocos proyectos específicos y todavía la organización sigue siendo reactiva, ¿no? Reactiva a no generar cambios, ¿no? Porque el cambio es necesario. El cambio, ¿quién ha dicho que el cambio es malo? El cambio es necesario, pero hay empresas que son reactivas a generar un cambio en algún proceso, un cambio en algún indicador, hasta llegar a un factor 4, que son los factores, que es el nivel más alto, que son los procesos que son medidos y controlados, hasta un nivel 5, que es cuando es una empresa, que tú ves es una empresa que se vive el tema de la innovación, el tema de la mejora continua. Es una empresa que te permite experimentar, ¿no? Te permite experimentar, no castigan el error. Yo he visto compañías donde dentro de sus políticas es 0 errores, pero te dicen acá hay que ser creativos, pero en las políticas te dicen 0 errores, ahí es un tema incoherente, ¿no? Entonces, eso es parte de las barreras que no te permiten gestionar el cambio. Entonces, las incoherencias dentro de una organización. Cuando hablamos de sesgos, los sesgos son dentro del proceso cognitivo, son es la información que tú tienes parcializada de un tema específico por un montón de razones, ¿no? Por aprendizajes previos, estamos hablando de los sesgos racionales, ¿no? Los sesgos racionales es, por ejemplo, ¿no? Cuando te piden un presupuesto o un plan, entonces, pero tienes alguna base o algún plan parecido, haz copy y pega, ¿no? Entonces, nosotros nos ceñimos a eso y eso es un error al momento de realizar un plan de acción cuando estamos haciendo un trabajo de cambio. Otro sesgo es la estrategia, cuando nos ceñimos a hacer actividades muy específicas y rígidas que nos enfocamos en ejecutarlo, y eso está de la mano con la parte de sesgo de implementación, pero no nos permitimos cambiarlos en el día a día y nos ceñimos a estas actividades y no estamos teniendo un panorama de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y hay otro sesgo que es de optimismo, ¿no? Personas que dicen, hagamos el cambio, no va a pasar nada, ya la gente está acostumbrada al cambio, o sea, una raya más al tigre, o sea, esos son los pensamientos que las organizaciones tienen con respecto a ese tipo de sesgos o vías que en verdad esto nos enceguece y no nos damos cuenta de las barreras y de las emociones que están detrás de una gestión de cambio. Ahora mi pregunta es una pregunta general. Para manejar un real cambio, ¿necesitas mejores líderes y gerentes?
o sea, necesitas tener al tigre, al mejor líder o gerente dentro de una organización para que Bueno, se haga, para que... sí, comentan de que los líderes son claves Sí, para esto. Se necesitan líderes y gerentes. muy bien. En realidad sí, pero siempre empieza por el autoliderazgo. Siempre decimos, ¿quién quiere cambiar? Pero nadie está dispuesto a asumir ese cambio, ¿no? Porque ese cambio tenemos que adaptar muchas conductas, cambiar muchas cosas, y empieza por un tema de autoliderazgo. Luego ya vamos a la parte de arriba, en el término medio que estamos hablando de un liderazgo, ya el líder, mando medio o el líder alto, y luego estamos hablando ya de un liderazgo organizacional, pero el cambio empieza por ti mismo, claro está, pero siempre va acompañado de un buen estilo de liderazgo y coherente al sistema organizacional, ¿no? Porque puede ser que haya un líder carismático, un líder transaccional, pero en verdad ese líder puede ser que el sistema mismo o la cultura misma no le permita hacer los cambios, y por más que sea un buen líder, no va a tener ahí muchas barreras. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque este factor liderazgo es muy importante, pero tiene que ir, es una serie de elementos, como ya les mostré anteriormente, ¿no? Estamos hablando del factor de liderazgo, estamos hablando del factor del sistema, el factor de los sesgos también, que es muy importante verlo como parte del comportamiento organizacional. Ahora, el ser humano se comporta de distintas maneras, ¿no? Porque como ya les dije, el ser humano es único, cada uno tiene reacciones distintas. Pero recuerden que cuando es un cambio voluntario, es muy distinto cuando se produce un cambio involuntario, ¿no? Un cambio involuntario es cuando entras a una situación de crisis y que es un cambio inesperado y tienes que movilizar muchas cosas y puede estar en riesgo hasta tu propia vida. Entonces, ese es un cambio involuntario. Involuntario es como, por ejemplo, cuando yo realmente quiero cambiar algo, pero es un proceso y tengo que planificarlo, ¿no? Entonces, hay dos escenarios de cambio. Bien, entonces podemos tener el mejor líder, como ya les comenté, pero el sistema a veces no te va a permitir hacer esos cambios, va a depender mucho del clima y la cultura de la organización, ¿no? Un líder que quiere establecer una cultura abierta, pero imagínense, la cultura es jerárquica, entonces ahí hay una incoherencia dentro de lo que se quiere hacer. Entonces, eso es una de las incoherencias que se pueden presentar dentro de la gestión del cambio. Bueno, aquí quiero mostrarles cuál es la diferencia entre un buen líder y un mal líder, ¿no? Cada uno tiene una idea distinta de lo que es un mal líder y es un buen líder, pero un buen líder se espera que tenga toma de decisiones, ¿no? La parte cognitiva, ¿no? La parte de que la persona que tenga el sentido de urgencia, porque tiene toda la información y está en toda la potestad de hacerlo, porque tiene todo el tema del poder de realizarlo. Pero a su vez, qué bien sería que este buen líder sea una persona comprometida, motivadora, que inspire a los demás a seguir esa dirección, ¿no? Entonces, un buen líder tiene de los dos, pero yo entiendo que a veces tú tienes que tener en cuenta que un líder se va a mover de acuerdo a la situación. A veces tienes que ser autoritario cuando la situación lo amerite, o tienes que ser negociador cuando la situación lo amerita. O sea, un buen líder va midiendo cada una de estas situaciones.
yo los invito a leer un libro que se llama El futuro de los líderes de Jacob Morgan, inclusive lo pueden seguir por redes sociales. Es una persona que habla mucho del tema del liderazgo del futuro, entonces él es un autor americano muy influyente, y los invito a seguirlo dentro de sus redes sociales. A ver, es muy importante en la parte no solamente de liderazgo, sino a nivel a nivel de persona y a nivel organizacional. Tener comunicación interpersonal, ¿no? Feedback en todo el proceso. Cuando se es líder, en todo ese proceso de cambio no solamente es ya se va a generar el cambio y luego a las personas dejarlas solas, pero no hacer un seguimiento o un acompañamiento. Entonces, un cambio inicial es chocante, hay un tema de incertidumbre, de zozobra, en fin, se despliegan una serie de emociones. Y cuando pasa mucho más tiempo y no sabes, no tienes claridad o no ves la luz, necesitas ahí que tu liderazgo sea de acompañamiento o de feedback en todo ese proceso. Ser coherente y ético, ¿no? En base a la experiencia anterior, como ya les comenté, el cuadro de cuando la empresa, salió esta noticia que la empresa iba a venderse y salió a través de un diario diciendo la empresa va a votar a un montón de personas, va a despedir así de esa manera tan cruda. Entonces, el gerente lo que hizo fue reunir a los líderes, es decir, a sus reportes directos para darles información en todo el proceso y hacerles saber para que cascadeen la información de manera clara de cómo, en realidad, qué se estaba haciendo en ese proceso de venta de la empresa. Hasta, bueno, que llegó la empresa y en el día 1, por ejemplo, cuando ya la empresa llegó a la organización, comentó a la organización, ¿no? No se preocupen, la empresa no va a tomar ninguna decisión, todos se van a mantener en la organización, y al día siguiente hubo despidos, 20 personas, 50 personas, entonces ahí no hubo coherencia dentro del mensaje, ¿no? Y lógicamente el tema de mentira y que va relacionado a un tema ético. Y cada persona es distinta, ¿no? Cada persona es distinta, quiero que lo tengan bastante en claro. Acá la comunicación va a ser distinta a cada persona cuando eres líder, ¿no? Y estás dentro de este proceso de cambio. Algunas personas van a ser más susceptibles que otras, algunas personas van a tener mucho más resiliencia, ¿no? O van a desplegar mucho mejor su inteligencia emocional, y hay otras personas que van a tener mucho más, van a necesitar mucho más cercanía, una llamada telefónica para saber cómo están sus hijos, hablando ya de este contexto, ¿no? Pero en el contexto, como les expliqué, de la compra o de la venta de la empresa, necesitas cercanía con los colaboradores que tenían esas preguntas de, señorita, me van a despedir, señorita, voy a trabajar en esta empresa y esta empresa explotan a los colaboradores, por favor, me puede dar una respuesta, etcétera, etcétera, ¿no? Mostrar las oportunidades al producirse el cambio, ¿no? O sea, cuando el cambio es controlado bajo escenarios controlados, no como este entorno, sino bajo escenarios controlados, tú tienes que preparar a las personas y mostrarles lo mejor para un cambio. Y tú mismo, si estás como parte del proceso de cambio, es muy importante que sepas que ante todos estos cambios de conducta es porque estás en un proceso de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, yo que ahorita estoy virtualizando varios cursos, para mí es algo nuevo de pasar de dar clases de manera presencial, el cara a cara, ahora voy a utilizar otro tipo
otro tipo de herramienta, otro tipo de aprendizaje, otro tipo de retroalimentación con los alumnos. Entonces, es un tema que nos va a costar, pero al final tiene sus partes positivas, ¿no? O sea, yo lo estoy viendo de esa manera, como una oportunidad. Asegurarse que el equipo tenga las competencias para afrontar el cambio. ¿Cómo me aseguro? ¿No? Es identificar si las personas que van a realizar una actividad específica se encuentran preparadas, ¿no? Y si no se encuentran preparadas, pues tú mismo preparar, ¿no? Preparar al equipo, capacitar al equipo, entrenar al equipo, tú mismo sin esperar necesariamente a que recursos humanos lo haga. Pero siempre es importante mantener ese vínculo con el colaborador de entrenamiento y también pedir la ayuda al área encargada de recursos humanos si es un tema muy que necesitas ayuda, ¿no? Entonces, eso es muy importante. A ver, el cambio nos enseña a desarrollar nuestras propias competencias de cambio. Así es, ¿no? Todo esto nos hace desarrollar nuevas competencias, cosas que de repente no sabíamos que éramos capaces de hacer, ¿no? Quizás, wow, mi inteligencia emocional o capacidad de adaptación. Entonces, es muy importante. Y el tema del reconocimiento, ¿no? Es muy importante el reconocimiento a todos los niveles, ¿no? Tanto a las personas como a los equipos, porque tú tienes que ir reconociendo e ir reforzando las competencias esperadas a través del reconocimiento, a través del incentivo. Reconocimiento no necesariamente estamos hablando del tema monetario, sino reconocimiento emocional también. Estamos hablando de palabras de agradecimiento en público, que esa persona o que esa persona ha hecho un tema específico o ha cambiado un logro específico que haya tenido. Entonces, eso es una parte muy importante para que te va a permitir el gestionar mejor el cambio. Aquí les voy a mostrar un modelo de gestión del cambio, pero antes, yo les quiero compartir que hay muchas certificaciones en el tema de gestión del cambio, ¿no? Tenemos el HC Book, que es una certificación de gestión del cambio, el Human Change Management Professional. Hay varias certificaciones de gestión del cambio, pero en mi experiencia, cada situación, cada organización es distinta. Entonces, por más que lleves una certificación que te puede servir de base, pero la experiencia propia y el ir, y en primera instancia, en ir de tú mismo pedir ayuda de los que saben que es el área de gestión humana, que te puede dar un soporte bastante importante, ¿no? Primero, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo que quieres lograr para implantar el cambio? Primero, quiero minimizar la resistencia al cambio, ¿no? Eso es lo que se espera al momento de una implantación o una implementación de un cambio. Tú esperas el compromiso de los colaboradores y ser rápido y exitoso en la gestión o en la nueva implementación de cambio. O sea, esas son lo que tú proyectas o esperas lograr al momento de implantar una gestión de cambio. Yo les digo como experiencia propia, y yo estoy dentro de ese 75% que ha fallado al momento de implementar gestiones de cambio, en realidad porque me enfocaba mucho en el tema del diseño, ¿no? En tener el mejor diseño, las mejores actividades,
que yo consideraba que iban a poder lograr que tener una implementación. En ese momento, yo estaba esperando que el tema de la rotación del personal fuera mínima, o que el tema de la encuesta de clima organizacional fuese óptima, ¿no? Pero me enfocaba mucho en las actividades, en lo que yo me había puesto en mi plan de trabajo, que al final no veía mucho el tema del día a día y de hacerle un seguimiento más exhaustivo o ver otras aristas dentro de este proceso. Lo que yo les quiero compartir es son estas etapas de gestión del cambio. Primero, por favor, involucramiento de todas las áreas, ¿no? No porque eres del área técnica lo vas a hacer solo, ni porque eres del área de recursos humanos vas a hacerlo solo. Es un trabajo con todos los stakeholders, con todos los grupos de intereses dentro de la organización. Primero hay un diagnóstico, hay una inmersión, ¿no? Es muy importante y es recomendable que un tercero vaya a hacer un diagnóstico para ver cuál es el estado actual de la organización para propiciar o para implantar un cambio específico. Yo les estoy hablando desde mi ejemplo, que es un cambio, es un cambio de empresa, ¿no? Es una transición de venta de una empresa que se iba a vender hasta lo ideal, que es la empresa que la empresa sea vendida y que se mantengan los colaboradores. Entonces, es importante eso, ¿no? Que tengas el diagnóstico de un consultor externo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú eres del área de recursos humanos y ya te conocen, a veces los colaboradores te dicen, uy, de repente le va a informar eso a mi jefe, lo que estoy diciendo, y mucho más de la gente, ¿no? En el tema del diseño hay mucho tema de despliegue de estrategias de comunicación interna, de comunicación externa. En el caso de la venta fue muy importante el tener una estrategia de un experto en comunicación externa, tener reglas, políticas, procedimientos claros. Hay un tema de despliegue de la ejecución de lo mismo que habíamos diseñado, de la comunicación interna, la comunicación externa, el involucramiento de los líderes, ¿no? Hay un tema de acompañamiento también que es muy importante, que no es al final, eso es transversal, es desplegar la ejecución, pero ir viendo a ver cómo nos está yendo, hay algún cambio de conducta, lo están haciendo solos, piden ayuda, hay resistencia, ¿qué está viendo dentro de ese despliegue para hacer los cambios en el plan? Porque el plan no es tan rígido como fue mi error, el hacer planes rígidos y es muy importante eso. Recuerden que es muy importante tener empatía, el tema del experimentar, si la organización te permite hacerlo, el tema del compromiso, hay un trabajo en conjunto, hacerlo simple, ¿no? Porque a veces nos llenamos de actividades y nos enfocamos en las actividades y descuidamos otras cosas. Entonces, eso es muy importante, y el involucramiento desde el inicio, porque ahí tú vas viendo las resistencias dentro de este proceso. ¿Qué pasa si una persona no se llega a adaptar al cambio y ya has realizado tu plan bonito, con todas estas etapas? ¿Qué pasaría?
¿Cuáles serían las estrategias que ustedes desplegarían? Hola. Comentan identificar a los 5 líderes. Otros comentan que primero saber qué les pasa. Pero si no se adapta a la persona a ese cambio. Explicar claramente lo que se espera luego del cambio y evaluar un poco su desarrollo emocional. También buscar las posibles causas. Otros comentan despido en el 99% de los casos. Retirarlo de la empresa. Una gestión de consecuencias también comenta. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, el despido, no sé si ustedes han visto esta película, Up in the Air. Es una película donde habla sobre el despido tras un proceso de cambio dentro de la empresa. Es lo último que debería de hacerse es pensar en la desvinculación, ¿no? Entonces, hay cosas que tú tienes que hacer de acompañamiento emocional con las personas y es parte de ese proceso de cambio. Ahora, yo lo dejo con esto. Identificar personas que no se adaptan al cambio, por más que les enseño y se niegan a cambiar de conductas, ahí sí tú tienes que pensar en una desvinculación acompañado, por favor, del asesoramiento de recursos humanos. Es importante el despliegue, o sea, tú tienes que ver o identificar bien a las personas que no son tus early adopters cuando están desplegando conductas negativas. Si es una mala influencia, son esas personas que tiran la piedra y esconden la mano, ¿no? Son las personas que llevan y traen y llevan el chisme o el rumor al equipo, a la compañía, y malinforman y desinforman al equipo. Esa es una parte muy, muy importante que se tendría que identificar. Luego recuerden que el plan es adaptable, evitar esos planes bonitos. Si yo quiero tener mi plan bonito, estar atento a los cambios y enfócate en estas pocas actividades que te van a permitir llegar al estado que tú deseas cambiar, ¿no? ¿Dónde estoy ahorita y a dónde deseo ir? Revisar el sistema. Por experiencia, el mejor talento que contratas se puede quemar, el mejor líder que contratas, el mejor, no sé, el mejor analista que contrates se puede quemar ante un sistema que es incoherente y no te va a propiciar las mejores condiciones. Comunicación y comunicación. Tiene que haber un compromiso ideal desde la alta gerencia. Desde la alta gerencia, desde el gerente general, tiene que haber un compromiso inicial y eso te va a garantizar una alta probabilidad de resultados, haciendo los ajustes necesarios en el proceso y comprometer a los stakeholders o los interesados de la organización. Entonces, esto es con respecto a mi experiencia, con respecto a la gestión del cambio.